Sin que exista aún información oficial, los pobladores de Texcaltitlán, que el viernes pasado se enfrentaron a sicarios de la Nueva Familia Michoacana, aseguran que ese grupo criminal ha tomado entre 8 y 10 rehenes de distintas comunidades, incluyendo niñas, y que para regresarlos exigen que se le entreguen a quienes mataron a los sicarios. Los secuestros se dieron en las horas posteriores al enfrentamiento y en varias comunidades de ese municipio, donde incluso los integrantes de la Nueva Familia Michoacana establecieron bloqueos para que nadie pudiera salir de la zona. Eso fue posible porque las autoridades, las locales y las federales, tardaron horas y horas en llegar al lugar donde habían sido los enfrentamientos. La situación en Texcapilla es tensa. Luego de los hechos violentos del viernes 8 de diciembre, varias familias han abandonado la comunidad ante el temor de una irrupción del cártel de la Nueva Familia Michoacana. En las últimas horas trascendió el secuestro de pobladores de Texcapilla y comunidades cercanas. Los hechos habrían ocurrido el mismo día del enfrentamiento, cuando integrantes del grupo criminal cerraron los accesos al poblado en busca de los hombres que se habrían defendido y asesinado a 10 de sus integrantes. De acuerdo con medios de comunicación, los pobladores denunciaron que entre las personas privadas de su libertad había menores de edad. Incluso una habitante de Texcapilla denunció este jueves que horas después del enfrentamiento sus familiares fueron retenidos por el grupo criminal sobre la carretera La Puerta a Sultepec, en el lugar conocido como El Capulín. Pusieron un retén donde los pararon. Dijo que iban en 2 autos, pero solo el primero pudo pasar. En el otro iban 5 adultos y 4 niños, uno de ellos de tan solo 1 año de edad. Desde ese momento no se sabe más de ellos. La tarde de este jueves, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y funcionarios regresaron a Texcapilla para entregar despensas a los habitantes de la zona. Ahí fue cuestionada por los medios sobre esas denuncias públicas. Los habitantes señalan que hay personas secuestradas. ¿Qué información hay? Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el reporte. El secretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade, confirmó que hay una carpeta de investigación de la Fiscalía sobre el tema. Pero estamos estimando que sean aproximadamente arriba de los 10. Arriba de 10 personas son las que todavía tenemos no localizadas y estamos analizando cuál es el estatus. Si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron. El miércoles, la Fiscalía Estatal identificó a 8 de los 10 integrantes de la Nueva Familia Michoacana que fueron abatidos por pobladores. Entre ellos, confirmó la identidad de Rigoberto o Juan Carlos, alias El Payaso, señalado como líder regional del grupo delictivo. Su identificación se logró a través de sus huellas dactilares, que arrojaron coincidencias con sus registros de ingreso al penal de Morelos, así como los tatuajes registrados en archivos de la Fiscalía, mientras que los cuerpos de los 4 habitantes de la comunidad de Texcapilla de 52, 49, 46 y 45 años fueron entregados a sus familiares. De las 5 personas hospitalizadas, 2 son reportadas con estado de salud reservado, 1 fuera de peligro y 2 más fueron dadas de alta. En cuanto al cuartel de la Guardia Nacional que se construirá en la región, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, anunció que alistan un mando especial para hacerse cargo de la seguridad de la región. Estamos viendo la posibilidad de todo el estado, toda la parte sur del Estado de México, colindante ahí con Guerrero, con Michoacán, establecer un número importante de Ejército y Guardia Nacional a través de la creación de un mando especial. Quizá a final de mes ya tengamos identificado la manera en que haremos o pondremos en práctica este plan. Mientras tanto, en Tlatlaya, municipio al sur del Estado de México, elementos del Ejército, en colaboración con Seguridad Pública Estatal, aseguraron armamento de grueso calibre y 2 costales con marihuana que pertenecían al cártel de la Nueva Familia Michoacana. Los elementos detectaron la presencia de un grupo armado y cuando se vieron sorprendidos huyeron, dejando las armas y droga en el lugar. Hoy se cumple 1 año del atentado que sufrió el periodista, nuestro colega Ciro Gómez Leiva, y sigue sin quedar claro cuál fue el móvil y quiénes ordenaron ese crimen.
Lo cierto es que hay detenidos, hay especulaciones, pero no hubo ninguna claridad en las investigaciones. Incluso luego de que muchos meses después hubiera sin avances la Fiscalía Capitalina y el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República. Pero tampoco hasta ahora se han registrado avances en la investigación federal que vayan al fondo de ese intento de asesinatos. Insistimos. Hay detenidos, pero no se sabe. El móvil, no está detenido el responsable intelectual, vamos a llamar del mismo, y quedan muchas más preguntas por hacer que respuestas en esta investigación. A un año del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, se desconoce quién fue el autor intelectual y cuál fue el móvil. Hasta el momento, 14 personas han sido detenidas, presuntamente por tener relación con el caso, pero ninguna ha sido sentenciada. Este jueves, el periodista agradeció a las autoridades por la captura de sus presuntos agresores. No obstante, manifestó su preocupación porque a 12 meses del hecho no se ha resuelto el caso. El martes 16 de octubre fue detenido en California, Estados Unidos, Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, quien las autoridades señalan como autor intelectual del atentado. En cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía General de la República de detención provisional con fines de extradición en contra de Armando N., alias El Patrón, por el delito de asociación delictuosa. Tras darse a conocer la captura, el periodista opinó que no había elementos que indiquen que El Patrón era el autor intelectual. Dijo que a él lo contrataron para que reclutara a los sicarios. Además, resaltó que con la detención de Armando Escárcega, la parte material estaba supuestamente resuelta, pero faltaba la parte intelectual. Y que los testimonios del patrón podrían revelar que quizá faltan 2 o 3 eslabones más hacia arriba relacionados con su atentado. Ahora se sabe que Armando Escárcega pidió asilo político en Estados Unidos y que se espera un juicio largo para evitar su extradición a México, ante el temor a represalias que pudieran ocurrir si confiesa quién es el autor intelectual del atentado. Por lo pronto se sabe que El Patrón, quien está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, tendrá una audiencia en una corte estadounidense a mediados de enero. En septiembre, la Fiscalía informó que asumió la competencia federal en el esclarecimiento del caso. No obstante, cuando estuvo en manos de las autoridades capitalinas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que investigaban la posible relación del cártel Jalisco en el ataque. El jueves 15 de diciembre de 2022, a las 11 de la noche con 33 minutos, el periodista informó en su cuenta de Twitter que había sido víctima de un ataque armado. Dijo que a 200 metros de su casa, 2 sujetos le dispararon. El blindaje de su camioneta le salvó la vida. De acuerdo con la investigación, los presuntos agresores siguieron al periodista durante al menos 5 días previos al ataque. La investigación de la policía capitalina indicó que los presuntos atacantes eran integrantes de una célula criminal conocida como Pool Pedro, que es el nombre de su líder. El 13 de enero, la Fiscalía Capitalina informó la aprehensión de 11 integrantes de este grupo criminal. El 17 de febrero, las 11 personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el intento de asesinato. Un día después, Héctor Eduardo, alias El Bart, identificado como el sujeto que disparó contra el periodista, también fue vinculado a proceso. Esta banda se caracteriza por su alto grado de violencia. Se le relaciona con homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztacalco y Venustiano Carranza. En ese momento se dijo que la célula también estaría relacionada con el grupo criminal encabezado por Juan Baltazar, alias Juan Balta, una de las bandas más peligrosas en el sur, centro y oriente de la Ciudad de México. La investigación sostiene que Armando Escárcega Valdés habría contratado al grupo de Pool Pedro para llevar a cabo el atentado. Es por eso que su extradición y testimonio son clave para conocer los motivos por los que se intentó asesinar al periodista. Bueno, ha pasado un año y no hay ninguna claridad sobre lo sucedido con el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Como él decía, incluso hoy en la mañana, sí, toda la parte material parece estar resuelta, pero hay que avanzar hacia el otro, hay que avanzar hacia los 2, 3 escalones que faltan, eslabones que faltan para poder llegar a las autoridades materiales y tener claridad sobre cuál fue el móvil de este intento de asesinato. Eso no se ha hecho, eso me parece que es un gran debe
en la gestión de Ernestina Godoy, que muy probablemente no será reelegida como fiscal de la Ciudad de México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En un hecho histórico, en México, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es designado de manera directa por el presidente de la República. Y es que hoy el mandatario López Obrador designó a Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, como ministra de la Corte, luego de 2 ternas que habían sido enviadas al Senado y que no lograron consenso. Esta tarde, Lenia Batres ya ha rendido protesta y es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, protesto. Es Lenia Batres Guadarrama quien esta tarde rindió protesta como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupará el lugar de Arturo Saldívar luego de que en noviembre pasado anunció su salida del máximo tribunal. Lenia fue designada de forma directa por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un hecho inédito luego de que el Senado no pudo ponerse de acuerdo para sacar la votación de las 2 ternas que envió el mandatario. Es la primera vez en la historia parlamentaria del país en la que los propuestos para la Corte no obtienen el aval. Fueron 2 votaciones y en ninguna se alcanzó la mayoría calificada de las 2/3 partes de los senadores presentes. El resultado se efectuó al filo de las 3 de la mañana de este jueves. En las 2 ternas rechazadas por los senadores estuvo el nombre de Lenia Batres y los legisladores de oposición argumentaron que los perfiles propuestos eran muy cercanos al presidente y a Morena, por lo tanto carecían de independencia al conducirse en la Corte. Sin embargo, como al final eligió el presidente, se quedó una de sus propuestas. Además de Lenia, en la última terna estuvieron Berta María Alcalde Luján y María Heréndira Cruz Villegas Fuentes. Tras reunirse en privado y por separado con cada una de las aspirantes, finalmente quedó la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se trata del 5º ministro que llega a la Corte propuesto por López Obrador. Lenia es abogada. Desde 1982 se involucró en la política al ser integrante del Partido Socialista Unificado de México. Luego fue consejera del PRD del Distrito 7 en el entonces Distrito Federal. De 1997 al 2000 fue diputada federal y también colaboró como asesora jurídica en la alcaldía Tlalpan. Bueno, ahí está Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una joven, una mujer política, hermana de Martí Batres, que es abogada pero no tiene ninguna experiencia en el ámbito judicial. No tiene ni la edad ni la experiencia, nunca ha litigado, no sabe lo que es eso, nunca ha llenado una carpeta de investigación, nunca la ha tenido que leer y es de las personas, las mujeres que estuvieron propuestas para la Suprema Corte, la que tenía posiciones más radicales. Como no se votó en el Senado, el presidente les quiso dar a los senadores y a todos nosotros hay una lección, vamos a llamarlos así, y en vez de poner a Berta Alcalde, que era la que tenía los consensos, puso a Lenia Batres, que es la que tenía con mayor militancia, mayor radicalización y menos créditos para llegar como ministra de la Corte. Pero bueno, así estuvieron las cosas. Bien. Bueno, Jorge, sí, bueno, es una mala noticia, ¿no?, para el Poder Judicial. Bueno, y previo a la designación de la ministra Lenia Batres, rindió su primer informe de labores la ministra presidenta Norma Piña. Ahí acudieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente López Obrador. Y también estuvo ahí presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rindió su primer informe de labores. Es la primera ocasión que un ministro presidente rinde un informe sin la presencia del Ejecutivo, pues López Obrador anunció que en su lugar acudiría a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Entendemos muy bien
que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Norma Piña reafirmó que el Poder Judicial y los ministros le deben absoluta lealtad a la Constitución y alertó que el Poder Judicial ha perdido 23% de su presupuesto en este sexenio y la carga de trabajo aumentó en 45%. En temas de transparencia, destacó que la Suprema Corte permitió que el INAI pudiera sesionar ante la falta de comisionados y explicó por qué la Corte frenó el traslado operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan B electoral del presidente López Obrador. Porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y principalmente y de forma relevante al principio de deliberación democrática. Ella se convirtió en la primera mujer en estar al frente del máximo tribunal por un periodo de 4 años. Y al mismo tiempo, luego de que el Congreso Federal aprobara el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el Congreso del Estado ha desechado esa posibilidad y persiste la crisis inconstitucional en esa entidad. Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial. Fue parte de la resolución emitida por el Congreso de Morelos, con lo que permiten a Uriel Carmona continuar en el cargo como fiscal de ese estado hasta 2027 y evitar que las autoridades ejerzan acción penal en su contra. Los diputados locales también acordaron que no se retira la protección que la Constitución y el Estado le otorgan al fiscal. Esta decisión ocurrió luego de la sesión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, resolvieron retirar el fuero al fiscal de Morelos y dieron luz verde para su detención. Este juicio de procedencia se realizó en acatamiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre pasado ordenó reponer el proceso de desafuero iniciado en 2021. Carmona no asistió a la sesión en San Lázaro, solo su defensa, y desde Morelos el fiscal reiteró que se trataba de una persecución política. Pues estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito. Esto pues deriva pues de una persecución política que se ha hecho en mi contra. El funcionario ha sido detenido en 3 ocasiones por diversos delitos, entre ellos tortura, y ha sido liberado por gozar de fuero constitucional. Cobró relevancia tras el feminicidio de Ariadna Fernanda, de 27 años, ocurrido en octubre de 2022. Su cuerpo fue encontrado en una carretera de Tepoztlán, Morelos, tras ser reportada como desaparecida en la capital del país. La Fiscalía de Morelos, al mando de Carmona, certificó que el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia y resolvió como la causa de muerte una broncoaspiración por presunto consumo de bebidas alcohólicas. Días después, autoridades de la Ciudad de México revisaron el caso y determinaron que fue asesinada a consecuencia de un golpe en la cabeza. Además de tener diferencias con las autoridades capitalinas, en Morelos también hay desacuerdos, pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco solicitó su destitución. Ahora, funcionarios estatales indicaron que los diputados locales serán investigados debido a su decisión de mantener a Carmona como fiscal.
Bueno, y detuvieron en Cuernavaca, Morelos, a Gloria García Luna, es la hermana del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y también al sobrino de Genaro García Luna, a Edgar Anuar Rodríguez García. Se les tiene que probar estas acusaciones, pero a este momento están acusados de delitos de delincuencia organizada y de operación con recursos de procedencia ilícita. Han sido ya trasladados a la Ciudad de México. Y bueno, sigue la venganza contra los García Luna. ¿Por qué venganza? Porque una cosa, yo no estoy defendiendo en este caso al exfuncionario, él se tendrá que defender solo, pero cuando uno ve una investigación que los que están involucrados son la esposa, los hijos, los tíos, los primos, los hermanos, y por temas que son absolutamente menores y que no tienen ni siquiera relación directa con la causa en la que está involucrado García Luna, uno dice lo que piensa. Eso es una venganza. Y es una venganza de las peores que puede haber para atacar a una persona que ya cayó, que ya está presa, que ya va a tener una condena, que ya pagó y pagará todo lo que tenga que pagar. Ir deteniéndole y buscar y presentándoles órdenes de aprehensión a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los primos, me parece una infamia. Así son las cosas. Bueno, ayer lo comentábamos aquí, la ayuda de Occidente a Ucrania parece estar decayendo. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin presumió esa situación y dijo que eso le permitiría ir ganando la guerra que él mismo provocó al invadir Ucrania. Pero el mismo día de hoy, se produjo algo diferente. Con el gobierno de Hungría finalmente apoyó la incorporación de Ucrania a la OTAN, y si eso se realiza con rapidez, le podría dar a Ucrania otro bagaje militar para poder seguir enfrentando a Rusia. Rusia lleva la ventaja en la ofensiva contra Ucrania. Es lo que piensa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien así lo dijo durante su informe de fin de año. Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. Aunque apenas el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ayuda de $61.400 millones para que Ucrania haga frente al conflicto armado, Vladimir Putin señaló que los apoyos de Occidente cada vez son menores y que con el paso del tiempo se irán terminando. Сегодня Украина почти ничего уже не производит. Пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего не производят. Все привозят, извините за моветон, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. Y, судя по всему, так y заканчивается помаленьку. Durante el evento, en el cual los ciudadanos mandaron cerca de 2 millones de preguntas al mandatario, el líder ruso dejó en claro que los objetivos de su país siguen siendo los mismos que cuando estalló el conflicto con Ucrania el 24 de febrero de 2022. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Sobre el fin de la guerra, Putin señaló que su país está abierto a hacer ofertas a Ucrania para terminar la invasión, aunque deberán ser aceptadas según las condiciones que Rusia imponga, ya que de no ser así, todo se mantendrá igual. А, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности. Ну, это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, и решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться. Aunque Putin se niega a hacer públicas las cifras de la ofensiva rusa, un informe clasificado de inteligencia de Estados Unidos
estimó que 315,000 soldados rusos habrían muerto o resultado heridos desde que comenzó la guerra, lo que supone casi el 90% del personal militar que Rusia movilizó al inicio de la invasión. De acuerdo con cifras oficiales, actualmente Rusia tiene 617,000 soldados luchando en Ucrania. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos, como siempre, si quiere ver los contenidos especiales, los reportajes que hemos hecho en Todo Personal, simplemente escaneando el símbolo QR puede llegar a ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sueñe bonito y mañana tiene una cita muy puntual con nosotros aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Bonita noche para todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.